Buenas tardes, compañeros. En general voy a explicar sobre mi problemática, que viene siendo un cubo realista de 2 centímetros que nos dan tres vectores que quieren que calculemos su vector resultante de los tres vectores, que se llama vector S. Y el ángulo también nos pide calcular el ángulo del vector A y el vector C, que su ángulo viene siendo esto. Este sería el ángulo θ. Y ahora, para calcular el vector resultante, tenemos que sus demás vectores poner el vector unitario. En el vector A, poniendo su vector unitario serían del vector A en el semieje X y el vector A en el semieje Z y el semieje Y, ya que esto es una de tercera dimensión. Y aquí sus otros, poniendo también acá, que este se lee como el módulo del vector en el semieje X del vector unitario del semieje X. Acá igual. El módulo del vector A en semieje Z y el vector unitario del semieje Z. El módulo del vector del semieje Y en el vector unitario Y. Y ahora vamos a ver el vector A. ¿Qué está pasando con el vector A? Vemos que el vector A está yendo para el semieje Z. Y como estamos viendo como que está yendo para el semieje positivo Z, este viene siendo un vector unitario en sí, porque ya está sacado ya. Porque sus demás, en positivo Y sería 0, en positivo X también sería 0. Entonces sería que acá nos va a pedir su módulo, que viene siendo 2 centímetros en paréntesis positivo en semieje Z. Este sería el vector A en vectores unitarios empezado. Y ahora vamos a empezar el vector B, que vamos a calcular sobre el vector B. El vector B, si lo vamos a descomponer, va a ser en semieje Z positivo y semieje Y positivo. Semieje Y semieje Z. Entonces sería que el vector B, tengo que calcular su módulo del vector B en semieje Y el vector unitario en semieje Y más el módulo del vector B en semieje Z con el vector unitario en semieje Z. Y aquí calculando, si lo descomponemos, el vector B viene siendo un vector acá y un vector acá, y nos dan que su arista es 2 centímetros, entonces sería 2 centímetros, 2 centímetros. Es decir, 2 centímetros en positivo semieje. Y acá también 2 centímetros positivo en Z. Y ahora en el vector C, que en el vector C es un caso especial, vamos a verlo, porque si vemos el vector C en un cubo, está yendo de acá, de la esquina para acá. Es como está traspasando. Entonces, si vamos a descomponer, el vector C sería algo similar a esto. Si descomponemos el vector C, viene siendo esto. Va a tener 3. Va a tener el semieje X, semieje Z y semieje Y. Acá en su vector unitario del semieje Y va a ser positivo J, y acá en semieje Z va a ser positivo K. Acá vamos a poner el vector C, vamos a expresarlo en vector unitario, entonces sería el módulo del vector C en el semieje X más el módulo
vector unitario se ve más el módulo del vector C se ve Z, el vector unitario se ve Y más el módulo del vector C en su semieje. Falta su semieje C. Con el vector unitario Z. Y acá si vemos, como esto es más un cubo y todo va a variar, todos ahí son 2 centímetros, su módulo sería 2 centímetros positivo, y acá también 2 centímetros positivo J, acá más 2 centímetros el positivo K. Este sería. Y ahora para calcular el vector resultante tenemos que sumar el vector A más el vector B más el vector C. Y acá como ya tenemos todos los vectores unitarios, sumar todos los vectores unitarios. Entonces acá el vector S es igual a el numeroso es el vector S X con el vector unitario más el módulo del vector S en el semieje Y el vector unitario más el vector S en el semieje Z y el vector unitario Z. Y ahora vamos a sumar los ejes X con los ejes X. Aquí no tiene eje X, aquí tampoco, y acá no tiene 1. Entonces sería 2 centímetros. Su módulo sería 2 centímetros. 2 centímetros positivo del eje positivos Y más ahora el semieje Y. Acá tiene 2 centímetros más 2 centímetros. Entonces bien, sumamos y va a ser 4 centímetros en el positivo J. Ahora vamos a sumar los en el eje Z. Acá tiene 2 centímetros, 2 centímetros positivo en K y ahí también. Entonces sería sumando 2 centímetros positivos eje en K. Esto viene en el vector Z. Y ahora vamos a calcular lo que nos pide el ángulo. Para calcular el ángulo voy a usar geometría del espacio, ya que también he visto que se podía calcular con teoremas, pero es más largo y falta todavía más datos para calcular. Así que con geometría del espacio es más fácil. Vamos a mover todo esto. La segunda que nos pide el ángulo entre el vector A y C. Esto nos va a interesar el vector A y C, que el ángulo que lo va a unir lo voy a poner ángulo θ. Primero tenemos que calcular el módulo del vector A y el módulo del vector C. El módulo del vector A, como es un cubo y su arista vale 2, serían 2 centímetros. Y el módulo del vector C tenemos que calcular con geometría del espacio, que vemos que este es un cuadrado y si lo partimos a la mitad viene siendo su ángulo 45. Y si sabemos el triángulo de 45, es K entonces acá estamos con 25. Si esto vale 25 sería K y K vale 2, entonces sería 2 vale 2 vale 1.
y esto bien tiene una altura que vale 2 centímetros, ahí está. Y ahora nosotros tenemos que calcular el vector del rango C que hace con la altura. Cuando vemos esto y esta es la altura, entonces esto va a ser 90 grados. Es un ángulo perpendicular que es el piso con la altura. En otra parte es un triángulo así. Es un triángulo así. Esto sería 2 centímetros, 2 raíz de 2. Y esto que es el módulo del vector C. Esto lo vamos a calcular con Pitágoras, que viene siendo el módulo del vector C al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 raíz de 2 al cuadrado. Entonces sería 4 más 4 por 2, 8. Este sería el módulo del vector C al cuadrado, que es el módulo del vector C entre raíz de 2. Entonces el módulo del vector C es igual a 2 raíz de 3. Entonces acá este sería 2 raíz de 3. Ahora vemos con el ángulo que, como vemos, que el vector A es una altura y el vector A pasa una altura con este de aquí. Con este acá va a ser una altura. Entonces esto de aquí va a ser perpendicular, que va a ser 90 grados. El otro va a ser así, un triángulo este es el vector A, este es el vector C, y este es el ángulo θ, que como este va a ser su módulo y dijimos que vale 2 centímetros y esto vale 2 raíz de 3, que como este es 90 grados, este es la hipotenusa y este es cateto adyacente. Y algo que los dos combinen sería el coseno de θ. El coseno viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería el coseno de θ es igual a 2 sobre 2 raíz de 3. Entonces el coseno de θ es igual a 1 sobre raíz de 3. Ahora, con estos datos podemos calcular el ángulo de θ. Para calcular el ángulo tenemos que saber el arco. El arco del coseno viene siendo la parte contraria. Entonces sería el ángulo θ es igual a el arco del coseno de 1 tercio. Y ahora esto vamos a operar. θ es igual al coseno de 0,58. Entonces θ es igual a, que en la calculadora al coseno viene siendo a coseno a la menos 1. El ángulo de θ es 54,55 grados. Este viene siendo el ángulo. Esta es la respuesta del 2 que pide.